Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Fuimos creados para adorar, fuimos creados para amarle a Él, y hoy cantamos para el gran yo soy. Levanten hoy su voz con gozo al Rey. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Maravilloso, bello y hermoso, Dios de la eternidad, el Señor. El Señor. El Señor. Un aplauso fuerte a Cristo, Él es el Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Padres. Y así, Señor, hemos venido, Señor, ofreciéndote, Señor, estas ofrendas, diezmo, lo que los hermanos hayan traído, Señor, recíbelos y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar en esa bendición y bienvenidos a todos en este miércoles precioso, ¿verdad? En esta noche y allá donde nos estén viendo en sus hogares, un saludo desde aquí, desde Bonita Spring. Vamos a entrar de lleno a la enseñanza para aprovechar bien el tiempo y así irnos satisfechos a nuestros hogares. Esperamos que haya usted entrado en la presencia de Dios con la adoración que estuvimos, ¿verdad?, ofreciéndole al Señor. Precioso, ¿verdad? Esos momentos, ¿verdad?, son inolvidables. Debemos de aprovecharlos y entrar de lleno a la presencia de Dios cuando está la adoración, cuando está la alabanza. Pero ahora vamos a escuchar palabra de Dios porque Dios nos va a hablar por medio de su palabra. El mensaje en esta noche se titula La importancia de enseñar. La importancia de enseñar. Es muy importante enseñar las Escrituras y es muy importante aprender las Escrituras, que cuando se nos enseña pongamos atención en la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos transforma. Vamos a hacer una oración y así entramos de lleno a la enseñanza. Padre Santo, Padre bueno, Señor, gracias te damos porque nos has traído en esta noche a este lugar. Ya te hemos adorado, hemos entrado en tu presencia, en intimidad, Señor, en adoración, y por medio de la alabanza te hemos exaltado, Señor. Pero ahora, Señor, queremos que tú nos hables, que tu palabra, Señor, sea bien recibida aquí en este lugar y donde quiera, Señor, que vaya a ser enviada, Padre. Y que así, Padre Santo, todos podamos recibir, Señor, y ser agradecidos, Padre, de que tú nos hablas todavía y que aquí solamente somos, Padre Celestial, receptores, Señor, y somos instrumentos tuyos, Señor. Y me presento, Señor, delante de ti, dándote gracias y que seas tú hablándonos. En el nombre de Jesús, háblanos. Amén. Vamos a Hechos capítulo 8, versículo 26 al 31. Y ahí vamos a hablar de Felipe. Felipe era un apóstol, uno de los que andaba con Jesús, y aquí en el libro de los Hechos ya él estaba ejerciendo su ministerio, él fue un evangelista. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Vemos aquí a un hombre leyendo las Escrituras, estaba leyendo las Escrituras del profeta Isaías. Y vemos que este hombre leía pero no entendía.
¿A usted le ha pasado que a veces lee la Biblia y no la entiende? Pues para eso Dios tiene maestros, aquellos que enseñan, en este caso mi persona y los que enseñamos aquí. Por eso es necesario cuando venimos a la casa de Dios, además de adorar a Dios, alabar a Dios, recibir su palabra, ser sensibles para lo que Dios nos quiere hablar por medio de las Escrituras. Vemos aquí este etíope, era un eunuco, el cual leía pero no entendía las Escrituras, porque las Escrituras a veces que es difícil entenderlas y es necesario que haya personas que nos enseñen, porque para eso Dios prepara maestros que enseñen la palabra. Y aquí ¿verdad? Dios tiene aquí maestros que enseñan, mi persona y los otros hermanos que también enseñan. Yo sé que hay más, a lo mejor están ahí sentados, pero todo a su tiempo y no es necesario tener un púlpito para enseñar. No es necesario que usted esté aquí enseñando en este púlpito o en otro lugar, en otra iglesia. La palabra de Dios, cuando Dios te da el don de enseñar, tú puedes enseñar primero a tu familia y luego a los que te rodean. Es bonito cuando Dios te usa en enseñanza, porque ya sabes que no eres tú, sino que es Dios, el don de Dios que está en ti y lo estás ejerciendo. Es bonito, es precioso, se siente bien, porque sabemos que no somos nosotros siervos inútiles somos. Vemos este eunuco entonces pidiéndole a Felipe que le enseñara. Y después los otros versículos dicen que le enseñó y le habló de Jesús, porque él estaba leyendo a Isaías. Más abajito los siguientes versículos habla de los versículos en el libro de Isaías que estaba leyendo el etíope, y dice, yo no sé de qué está hablando, y dice, no sé si está hablando de sí mismo el que escribió o es de otra persona. Y él le enseñó que era de Jesús, del que se estaba hablando. Y ya después dice, bueno, pues ¿qué impide que sea bautizado? Dice, por aquí hay agua, dice, por donde ellos iban había agua. Dice, impide que yo sea bautizado, porque creyó y quiso ser bautizado. Y mismo Felipe lo bautizó en un lugar donde había agua. O sea que para ser bautizado no se necesita ningún estudio, solamente creer y decir, me quiero bautizar. Y lo bautizó ahí, en un lugar donde iban en el camino. Aquí no hemos hecho bautismos porque en realidad pues no hemos hecho un programa, pero algún día vamos a bautizar y no sé cómo lo vamos a hacer ni dónde va a ser, porque tuvimos todo un año con la pandemia que pues todo el mundo estaba pues en sus casas. Pero más adelantito, si nos organizamos bien, podemos ir a un lugar donde haya aguas y bautizar, porque eso es parte también del Evangelio. Bautícese, dice Jesucristo, bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues aquí vemos este eunuco siendo bautizado más adelante, no lo vamos a leer, pero lo más importante era que él no entendía la palabra, que él no entendía y necesitaba que alguien le enseñara, y el Espíritu Santo movió a Felipe para que fuera a enseñarle las Escrituras. Muchas de las veces Dios nos lleva a nosotros a lugares y a personas para enseñarle las Escrituras. Y ahí hay que aprovechar, hermanos, porque si tú tienes el don de enseñar, es un privilegio enseñar. Y hay que aprovechar todo el momento, todo el tiempo que sea posible para enseñar las Escrituras. Porque de eso vamos a estar hablando todo lo que es el mensaje. Déjeme decirle que para que las personas sean salvas y permanezcan en el camino del Señor, es necesario que aprendan, es necesario que se les enseñe. Porque la palabra de Dios está allí ya escrita, pero se necesita interpretarla para poderla entender. Entonces es necesario enseñar la palabra y para eso estamos aquí. Sí, y Jesús también dijo, aquí, si Jesús dice, nos dio esta encomienda a nosotros, Jesús nos dio la encomienda a nosotros para que predicáramos la palabra. Después de que Él ascendió al cielo, Jesús nos dio esta encomienda. En Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Vemos allá a Jesucristo antes de ascender al cielo.
dando esta encomienda. Se le llama la Gran Comisión. Dice, por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas, dice Jesús. Mandó, dice, os mando, dice, a que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Este evangelio se tiene que predicar en todo el mundo, porque esa es la encomienda, esa es la gran comisión que Jesucristo nos dejó. Por eso es muy importante enseñar, dice, enseñándoles. Enseñándoles. ¿Qué es enseñar? Es enseñar la palabra. Es interpretar la palabra tal y como se escribió. Porque la palabra de Dios, la Biblia, no es un libro cualquiera, es un libro espiritual. Donde no podemos agarrar la Biblia y leerla como está leyendo cualquier otro libro. Entonces necesitamos ser enseñados. Y si tú le pides al Espíritu Santo que te enseñe, el Espíritu Santo te puede enseñar. A ti personalmente, tú leyendo la Biblia. Porque es un libro espiritual. Cuando uno lee la Biblia, uno tiene que decir, Señor, dame entendimiento de tu palabra, enséñame con tu Espíritu Santo, quiero aprender, quiero ser enseñado, y el Espíritu Santo lo guía a uno y le da entendimiento, porque el Espíritu Santo le da iluminación de la palabra de Dios que ya está revelada. Entonces no es un libro que hay que tomarlo a la ligera como cualquier otro, sino que hay que entender qué es la palabra de Dios y que se tiene que leer en el Espíritu, espiritualmente, para poderla entender. Entonces ese mandato nos lo dejó Jesús desde antes de ascender al cielo, de ir y hacer discípulos a todas las naciones y enseñándoles que guarden todas las cosas. Si Jesús nos dio esta encomienda de enseñar el Evangelio, es porque de ello depende la salvación. En Juan capítulo 6, versículos 67 al 69, eran multitudes que seguían a Jesús. Pero dice que muchos volvieron atrás. Acuérdense que Jesús era bien popular, era bien famoso en ese tiempo, porque hacía milagros, hacía señales, sanidades, reprendía demonios y la gente lo seguía. Pero en ese capítulo 6, él habla de quién es él. Dice, el que no bebe mi carne, el que no come mi carne y bebe mi sangre, dice, no entrará al reino de Dios. Y eran palabras espirituales que ellos no podían entender, todos los que lo seguían. Entonces dice, dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar? Si vas al versículo 65, allí dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Deja ver cuál es el versículo que en realidad quiero. Es el versículo 59, porque el 60 es cuando... Ve al 59. Porque en el 59 dice, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Y el 60 dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Y dice que después, más adelante, dice que muchos ya volvieron atrás, ya no andaban con él. Se fueron de Jesús, se apartaron de Jesús porque no podían entender la palabra, no entendían lo que Jesucristo les decía y decían, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Entonces, después Jesucristo les dice en el versículo, en el versículo 67, Jesucristo les dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Porque ya solamente le quedaron los 12, todo el mundo se había ido, eran miles, eran multitudes que lo seguían, pero todos se fueron porque no recibieron la palabra. Entonces Jesús les dijo a sus 12, ¿verdad? Los 12 que eran los que estaban cerca de él. Entonces dijo Jesús a los 12, dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le contesta Pedro en el versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Se fija que no le dijo Pedro, ¿a quién iremos si tú eres el que hace milagros? Si tú eres el que hace sanidades, si tú eres el que echa fuera demonios. No, dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En otras palabras, las palabras que tú nos das son las que nos pueden salvar. Porque un milagro, una sanidad, algo que
que es de Dios, no salva a nadie, solamente se ve el poder de Dios. En una sanidad, en un milagro, se ve el poder de Dios y Dios dice uno, Dios existe, Dios es real. Pero no por eso la gente salva. La gente salva por la palabra, por el evangelio, por la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios llega a tu corazón, la atesoras, dices yo creo en la palabra, yo creo en Jesús y eres salvo por creer en Jesús. Porque los milagros y las señales son solamente mientras estamos en este mundo, no son eternos. Cuando nos vamos de este mundo, esta palabra nos puede salvar para toda la eternidad. Entonces, si nos damos cuenta, el pueblo de Israel fue testigo de muchos milagros de Dios allá en el desierto. Abrió el Mar Rojo, hizo muchos milagros, maravillas, derribó los muros de Jericó y la gente se maravillaba de los milagros de Dios, pero muchos no le creían a Dios. Muchos no entraron a la tierra prometida porque fueron incrédulos. Nada más creían mientras miraban el milagro, pero después se olvidaban de lo que Dios hacía. Y luego Dios le trae la ley por medio de Moisés para que por medio de la ley puedan afirmarse en sus caminos y puedan andar en el temor de Dios. Y ni aún la ley la pudieron cumplir. De tal manera que muchos perecieron en el desierto por incrédulos. Cuando se cree la palabra, cuando se vive la palabra, esa es la que nos salva. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación, dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, si no me equivoco. Dice, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio, la palabra de Dios, es la que da el poder para ser salvos, para salvación. Entonces es muy importante las enseñanzas, por eso le puse por título a esta enseñanza, es la importancia de la enseñanza. La importancia de enseñar. A mí más que nada me interesa enseñar bien, más que todas las cosas en este lugar. Me interesa enseñar bien porque de la enseñanza que Dios nos dé depende la salvación de las personas. Porque esta palabra es la que hace el efecto en nosotros. ¿No cree usted que yo estoy aquí sirviéndole a Dios por las maravillas y los milagros que Dios hacía en el pasado, que yo vi? No, yo estoy aquí por la palabra de Dios. Porque las mismas personas que un día yo vi haciendo milagros, yo vi haciendo sanidades, reprendiendo demonios, un día le fallaron a Dios. Pero la palabra de Dios nunca me falló. La palabra de Dios es la que permaneció en mí para siempre y hasta hoy en día. Y espero que hasta la eternidad. Porque cuando ponemos la mirada en los hombres, en las maravillas, en lo que Dios los usa, esas personas pueden fallar. Y cuando fallan, te decepcionas. Pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no nos va a decepcionar. Por eso no se deje llevar por los milagros y sanidades y todo lo que alguien hace allá afuera que dice que es el poder de Dios, porque cuando esa persona esté mal delante de Dios, de nada va a servir todo lo que hace, porque la gloria es para Dios, pero el hombre, sin Dios nada somos. Sin Dios somos como cualquier persona pecadora allá afuera. Quien nos hace diferentes es Dios y su palabra. Entonces, esta palabra es la que a mí me ha permanecido estar en su camino. Por eso es bueno aprender de la palabra, es bueno recibir la enseñanza. Y si tú tienes el don, es bueno que te metas en la palabra a escudriñar. Porque tú puedes enseñar a otros, no necesariamente tienes que estar detrás de un púlpito. Cuando tú conoces la palabra de Dios, cuando tú entiendes la palabra de Dios, Dios te puede llevar, así como llevó a Felipe, a un lugar donde hay una necesidad para salvar a alguien. Dios te puede llevar donde está un enfermo a punto de morir. Dios te puede llevar a un hospital, te puede llevar a una casa donde hay un enfermo y con la palabra de Dios esa persona puede ser salva en su último instante de su vida. Imagínense qué tan importante es la palabra de Dios. No es necesario que esa persona se levante donde está, si está enferma, solamente con que crea la palabra y acepte a Jesucristo, acepte el sacrificio de Cristo, esa persona puede vivir eternamente y para siempre.
Yo recuerdo que una vez fuimos a visitar a un tío mío que estaba enfermo allá en México. Nos tocó andar allá y fuimos a visitarlo, tenía cáncer. Lo visitamos a él y resulta que su papá también tenía cáncer. O sea que el papá y el hijo tenían cáncer los dos. Y resulta que fuimos a visitarlo a su casa y estaba bien, pues bien desanimado, bien abatido, pues los dos, pero el tío mío, esposo de una tía mía. Y fuimos y le llevamos la palabra y aceptó la palabra, oramos por él, el Espíritu Santo lo tocó y no se sanó. A los meses murió. Pero mi papá, una vez que habló con él, dice que estaba bien contento porque aunque tenía cáncer, dijo que la palabra que nosotros le llevamos, esa palabra lo transformó. Después de que él tenía mucho temor de que podía morir, él ya no tenía temor porque él se sentía seguro, se sentía salvo. Y dice que todo cambió. Ya no tenía miedo y ya estaba listo para irse con el Señor. Y yo sé que se fue con el Señor. Y a su papá también le presentamos el Evangelio. Y yo sé que los dos recibieron la palabra, recibieron el Evangelio. Y esa palabra fue la que los salvó. No fueron sanos del cáncer, pero se fueron con Cristo y allá están con el Señor. Imagínense la importancia que es la palabra de Dios, la enseñanza, la buena enseñanza. Por eso es muy importante aprender, porque con una palabra que tú le des a una persona, lo puede ser salvo. Es más importante la enseñanza, la palabra de Dios, más que todo lo demás, porque todo lo demás son añadiduras de lo que es el Evangelio. Dice Jesucristo: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos, sanarán, reprenderán demonios, todo eso. Pero la palabra de Dios es la que transforma. Las señales no van a seguir una persona que no vive la palabra, una persona que no sabe de las Escrituras. Las señales van a seguir a aquellos que conocen las Escrituras y que viven una vida en santidad, que se apartan para Dios. Por eso es muy importante las enseñanzas. Es muy importante aprender de las Escrituras. En el tiempo antiguo, vamos ahora al tiempo antiguo, vamos a Deuteronomios capítulo 4, versículos del 5 al 7. En el tiempo antiguo, el pueblo de Dios, de Israel, tenía a Moisés, el cual Dios le dio la ley. En ese tiempo Moisés era el maestro. Moisés era el que les enseñaba al pueblo de Israel lo que Dios quería hablarle. Porque el pueblo quería escuchar la palabra de Dios directamente y no podía. En una ocasión le dijeron a Moisés: pues nosotros queremos que Dios hable con nosotros. Y le dijo Dios, Moisés fue delante de Dios y le dijo: bueno, el pueblo quiere escuchar tu voz. Está bien, dice, diles que se vayan en ayuno 3 días, que se santifiquen, y allá en el monte, en ese monte que está allí, dice, allí yo me voy a manifestar. Dice, pero que se mantengan en santidad. Dice, y nadie va a llegar hasta los límites del monte. Ni una bestia, ni el ganado va a poder llegar ahí, porque si llega, dice, será traspasada por dardo. En otras palabras, no se le tenía permitido llegar hasta donde estaba el monte. Tenían que estar retirados para escuchar la voz de Dios. Y dice que sí se santificaron esos 3 días, hicieron todo lo que les dijo Moisés, por medio de Dios a Moisés, y llegaron allí. Y dice que cuando empezó a hablar Dios, que eran puros truenos, relámpagos, dice que era un estruendo, dice que no podían escuchar la voz de Dios, que dijeron, hasta Moisés estaba temblando, dice, del susto, porque a Dios no hay quien lo pueda ver ni escuchar, solamente en el Espíritu. Entonces, cuando ya oyeron a Dios hablar y no podían ni siquiera escuchar lo que estaba hablando, porque era tan tremenda, era tan potente la voz de Dios, que estaban asustados todo el mundo. Y le dijeron a Moisés, mejor tú habla con él, y lo que él diga, dínoslo a nosotros. Y Dios dejó de hablar, porque no podía ni siquiera aguantar, no podía ni siquiera estar de pie delante de la voz de Dios. Entonces, para eso Dios tiene a los maestros, para que por medio de los maestros se enseñe al pueblo.
aún en estos tiempos, por medio de las Escrituras. Pues aquí tenía Moisés, Dios tenía a Moisés para enseñarle al pueblo todo lo que quería hablar con el pueblo. Moisés era intermediario para que el Moisés le hablaba al pueblo lo que Dios le decía. Entonces él era el maestro aquí. Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. El 6. Dice, guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Lo que quería aquí Moisés, por medio de que pusieran atención a la palabra de Dios, que pusieran por obra la palabra, y que los pueblos vecinos a los que ellos iban a llegar, que dijeran, verdaderamente este es un pueblo diferente, verdaderamente este es un pueblo de donde Dios está con ellos. Por medio de los testimonios de ellos, Dios quería mostrarle al pueblo que Dios estaba con ellos. Dios quería mostrarle a todo mundo y a todas las naciones que Dios estaba con el pueblo de Israel. Por eso dice, guardaos pues, y dice, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Por eso nosotros los hijos de Dios ahora en este tiempo también tenemos que ser sabios. Tenemos que recibir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos hace sabios. Para que las personas que no conocen del evangelio digan, verdaderamente esta es una nación diferente. Verdaderamente esta es una iglesia diferente. Verdaderamente Dios les da sabiduría a esta gente. Dios está con ellos. Por eso usted no se crea tonto, porque en el pueblo de Dios no hay gente tonta. Aquí cuando usted es hijo de Dios, Dios nos hace sabios. No se cree usted menos que nadie. Dios nos da entendimiento, Dios nos da sabiduría. Y la gente se sorprende. Dice, ¿cómo esa persona ni siquiera sabe leer y sabe mucho? Porque es Dios mismo en nosotros. Dios nos enseña a nosotros por medio de su Santo Espíritu. Pues aquí Moisés en ese tiempo era el maestro, y sigue diciendo el versículo 7. Vamos a llegar hasta, ¿qué versículo les dije? Hasta el 8. Dice, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Ellos tenían sus dioses, las demás naciones, pero en realidad esos dioses no les ayudaban para nada, eran ídolos. Por eso dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Lo que les está diciendo, las demás naciones tienen ídolos, las demás naciones tienen dioses que ellos mismos fabricaron, pero esos dioses y esos ídolos no tienen ninguna ley. Ellos solamente adoraban esos ídolos que ellos mismos fabricaban. Dice, pero aquí nosotros tenemos al Dios verdadero que nos dio los decretos, los estatutos para ponerlos por obra. Ellos adoran dioses que ellos mismos fabricaron, pero no hay una ley que los rige. No hay sabiduría en ellos, porque en realidad son tontos, porque en realidad están adorando la obra de sus manos. Dice, pero es el Dios, Jehová de los ejércitos que está con nosotros, nos ha dado estatutos y decretos para vivirlos. No hay otro Dios, no hay otro Dios que salve, no hay otro Dios vivo sino Jehová de los ejércitos, lo que le está diciendo. Y si vamos, dice, al versículo 9, ahí le sigue diciendo, en el 9 y en el 10. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. En otras palabras, guárdate de todo lo que tú estás aprendiendo. La ley de Jehová, la ley de Moisés fue dada para que ellos aprendieran cómo se debe de vivir la vida en este mundo, temiendo a Dios. Dice, y estas palabras, dice, tú las vas a enseñar a tus hijos y aún a los hijos de tus hijos. O sea que estas palabras que tú vas a aprender, que se te están siendo dadas,
es para que se las enseñes a tus hijos y a tus nietos también. Ahí no dice que los padres se las enseñen a sus hijos, sino que tú también se las puedes enseñar a tus nietos. Por eso dice a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Por eso los abuelos pueden enseñar a los nietos también. Es la responsabilidad para uno mismo también, los que tienen nietos. Así es que dice, para los hijos de tus hijos es también, para ellos es esta palabra que tú estás aprendiendo hoy, para enseñarles a ellos. Porque ellos no van a aprender si no se les enseña. Todo tiene que ver con la enseñanza. Aquí al lado tenemos niños ahí chiquitos, pero se les tiene que también traer una enseñanza, aunque ya estén chiquitos, se les puede traer una enseñanza para que ellos entiendan que esta es la casa de Dios. Y que aquí no se viene solamente a jugar, sino se viene a aprender también. Porque aunque están chiquitos, pero cuando tú le das una palabra a un niño chiquito, la va a retener. Parece que no, pero retienen todo lo que ven y todo lo que se les enseña. Entonces es bueno enseñarles porque esa enseñanza que ellos van a recibir es para vida eterna. Aquí Moisés era el maestro y les estaba enseñando cómo deberían de vivir la vida y que ellos también podían enseñarle a otros. Así como ellos, todo lo que ellos aprendían, ellos podían enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos, en otras palabras, a los nietos. Si vamos al capítulo 11 de ese mismo libro de Deuteronomio, versículos del 18 al 19, sigue amonestando a los padres para que les enseñen a sus hijos. Dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ve cómo no solamente la enseñanza es de los maestros aquí que enseñamos, sino que la enseñanza es también para los padres, para sus hijos. Ustedes pueden enseñar a sus hijos también. Dice que estas palabras las puedes tener en las casas, donde quieres, las enseñas a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. En otras palabras, en todo tiempo que estás tú con tu familia, con tus hijos, tú puedes hablarles de la palabra de Dios. Estás en tu casa, estás comiendo, tú puedes hablarle la palabra de Dios a tus hijos. Miren, hijos, vamos a comer, vamos a darle gracias a Dios porque Dios nos provee cada día los alimentos. Tú les estás enseñando palabras, estás enseñando principios. Y vamos a darle gracias a Dios, hay que ser agradecidos porque lo que tenemos aquí Dios nos lo ha dado. Y tú puedes empezar a hablar desde la palabra. Si estás tú con ellos, están sentados, tú puedes hablar desde la palabra mientras están sentados, así reunidos. Te levantas, les hablas de la palabra, te acuestas, les hablas de la palabra. Y así sucesivamente, en otras palabras, en todo tiempo se les enseña a los hijos. Y si las palabras las vas a tener, el versículo anterior ese, la vas a tener en todo lugar en tu casa, porque Dios les decía que pusieran versículos en sus casas para que vieran sus hijos y ellos mismos que ellos son hijos de Dios. Dice, las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando te levantes. Pero en el versículo anterior, el 18, dice, por tanto, si pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Literalmente está como diciendo, estas palabras van a estar en tus ojos, enfrente de ti todo el tiempo. Eso tiene que ver con el estudio. Ahora no quiero que usted traiga versículos por todos lados, aquí en la frente, donde quiera. No, sino que usted en su casa lea la palabra, escudriñela y esos van a estar aquí, en su mente. Le van a venir. Esos versículos los van a tener en su espíritu. Porque allá en México había un pastor bien, ahora sí, ¿cómo se dice? Literalmente, él se escribía versículos hasta en la ropa interior. Donde quiera él tenía versículos.
nos lo dijo el pastor de México, el que está allá, el pastor Efraín, de que él era pues bien, como se bien simpático, por decirlo así, o bien exagerado, que él donde quiera ponía versículos, donde quiera los traía, en su ropa interior, ahí le ponía un versículo, ahí un parche con un versículo, no sé cómo le hacía, y en su casa imagino que donde quiera tenía versículos de la Biblia, porque eso es lo que está diciendo aquí, que donde quiera lo vas a tener. Pero no es necesario que usted tenga la casa llena, entapizada de versículos, hermano. Mejor escudriñe la palabra, atesórala en su corazón, en su mente, y póngala en acción. Porque hay quienes tienen la Biblia en la casa, pero no la ponen en acción. Hay quienes la ponen allí en una mesa, enfrente en la sala, y ahí está la Biblia abierta, pero pues si no la viven, ¿para qué la tienen ahí? La Biblia no va a hacer nada, la Biblia no va a echar fuera demonios allí, ni echar malos espíritus de ahí, sino que la persona la tiene que vivir. Entonces lo que importa es dónde tenemos la palabra, atesorada en el corazón, en la mente, en nuestro espíritu. Ahí es donde debe de estar, porque donde quiera que vayamos lo vamos a necesitar. No estás en un problema acá afuera y no vas a ir, la Biblia la tengo en la casa, tengo que ir a ver qué me dice, qué voy a hacer ahora que estoy en este problema. Tienes una tentación, se te presenta una mujer allí, ¿cómo se dice?, insinuándote, y tú no vas a decir, oye, ¿qué podrá hacer en este caso? ¿Será que voy a llamarle al pastor a ver qué puedo hacer? Porque aquí estoy en un aprieto. No, tú sabes que no le vas a hacer caso. Tú tienes que salir huyendo, tienes que saber que José salió huyendo de la mujer de Potifar. Dice, bueno, José salió huyendo, yo te voy a salir huyendo. Y cosas por el estilo, cuando tú conoces la palabra, la atesoras, la vives, la traes contigo, cuando se presenta una tentación o algún problema, dices, yo sé cómo salir de esta, porque la palabra de Dios me enseña cómo salir de este problema. Por eso hay que tener la palabra siempre en su espíritu, en su mente, en su corazón, porque esa palabra te va a sacar de un problema, de una tentación o de cualquier situación difícil que dices, aquí necesito la ayuda de Dios. Y si no sabes cómo, clama a Dios. Señor, yo no sé cómo salir de esto, no sé qué hacer, ayúdame. Y el Espíritu Santo te va a ayudar también, porque el Espíritu Santo está de tu lado. De un modo u otro, Dios estará con nosotros, hermano. No estamos solos. Pero cuando tú conoces la palabra, cuando tú la atesoras, es de gran bendición, porque fácilmente te puede salir. Acuérdese que a Jesucristo el diablo vino para atentarlo cuando estuvo ayunando 40 días en el desierto. Y cuando Jesucristo dice que tenía hambre, después de 40 días, Satanás vino y le dijo, bueno, y si tú eres el Hijo del Hombre, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesucristo dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Citar la Biblia, citar los versículos. Lo llevó a un lugar alto, bueno, tírate de aquí, porque la Biblia dice la palabra de Dios que mandará a sus ángeles y tu pie no tropezará en piedra. Dice, también está escrito, no tentarás a Jehová tu Dios. Y todo lo que venía el diablo con tentación, Jesucristo lo refutaba con la palabra. Cuando conocemos la palabra, el diablo puede venir, pero no nos puede hacer caer, porque hay palabra en nosotros, hay enseñanza. Entonces es muy importante la enseñanza, y es muy importante enseñar como el Señor nos enseña. Así es que en tiempos no creo que vaya a cubrir todo lo que es el mensaje, pero voy a ir brincando algunos versículos. Pero si vamos ahora a tiempos de los reyes, allá en el capítulo 17, versículo desde el 24 al 28, había un rey, Josafat, que este rey hizo una gran reforma. Déjame ver si es el mismo que estoy aquí. Déjame ver cuál es, si es el mismo o es otro. Capítulo 17 de Segunda de Reyes, versículo 24 al 28, porque tengo dos citas en los Reyes. Dice, por tanto, dice, pondréis estas mis palabras, o este es Deuteronomio, ¿verdad? Vete a Segunda de Reyes entonces, capítulo 17 y versículo 24 al 28. Dice, y trajo el rey de Asiria, ok, sí, ya recordé. Dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Safarmaín, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Sigue leyendo, vamos a ir hasta el 28. Dice, aconteció al principio cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo
ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Les voy a narrar un poquito porque la historia es larga. Resulta que este rey de Asiria había derrotado al rey de Israel que estaba en Samaria en ese tiempo, y lo sitió y lo venció y se lo llevó cautivo, y se llevó toda la gente cautiva a su pueblo, a sus ciudades, y dejó deshabitada a Samaria. Samaria es donde estaba el rey de Israel. Entonces fue y mandó gente de Babilonia y de diferentes lugares, gente pagana, gente que no era el pueblo de Dios, los llevó a Samaria para que siguieran poblando la tierra, para habitar la ciudad, para que no estuviera despoblada. Y resulta que esta gente, como no era temerosa de Dios, era gente que en realidad no debería estar ahí, sino que el rey los mandó ahí. Dice que Dios mismo les mandaba leones para que los despedazasen. Por eso ahí dice que los leones llegaban y mataban a la gente. Entonces le dijeron al rey: bueno, esta gente que tú mandaste allí, dice, el Dios de ese lugar, el Dios de Israel, que es Jehová de los ejércitos, dice, como es gente que no sigue las leyes de ese Dios, resulta que les está mandando leones y los están matando. Haz algo. Entonces él tenía gente, sacerdotes de israelitas allá cautivos, y los trajo. Dice, bueno, que venga alguien de allá para que les enseñe la ley de ellos. Y mandó a esta persona, este sacerdote, para que les enseñara la ley de Dios, para que Dios estuviera contento con la gente que está allí. Pero resulta que más adelante dice que este sacerdote les enseñó la ley de Dios, pero no se convirtieron. No quisieron obedecer, sino que ellos siguieron adorando sus ídolos. Eran idólatras, cada uno tenía sus ídolos. Los de Babilonia pusieron sus ídolos en los lugares altos, los de las demás ciudades también pusieron sus ídolos, cada quien tenía sus ídolos, y no obedecieron a Dios, no obedecieron al sacerdote. En otras palabras, no cambiaron de parecer, prefirieron mejor que los leones los siguieran despedazando. Así está de duro el corazón cuando la gente es idólatra. Hay personas que prefieren seguir idólatras a vivir la palabra, aunque les vaya mal, porque no quieren dejar sus tradiciones, no quieren dejar la idolatría. A mí me tocó, yo fui a ver una tía, de recién que yo me convertí, hacía como el 2001, y fui para allá. Entonces, pues esa tía es la que le lleva las flores ahí al ídolo. Y estando allí con ella, con sus hijas, ahí sus hijos, yo les empecé a leer la Biblia, y ellos tienen una Biblia católica. Y le dije, bueno, pues traigan la Biblia de ustedes para enseñarles algo ahí. Y trajeron la Biblia y les enseñé lo que es la idolatría. Y puse a una muchacha, una hija de mi tía, para que leyera, dije, porque yo leo muy despacio, ella pues tiene estudio, va a leer más rápido. Le dije, lee todo este capítulo a ver qué dice. Y era un capítulo donde hablaba solamente de la pura idolatría, de cómo hay gente que hace sus ídolos y los adora, siendo que los hizo con sus manos. Después de que leyó todo el capítulo que yo le dije que leyera, le dije, ¿ahora qué van a hacer? ¿Van a seguir adorando ídolos? ¿Van a seguir adorando lo que ustedes están adorando? Estatuas, imágenes y todo lo que ustedes adoran. Cuando ya la Biblia aquí claramente les está diciendo que eso no le agrada a Dios y que eso es idolatría y que Dios, solamente a Dios hay que adorar. Se quedó pensando mi tía y dijo, bueno, dice, pues cada quien con su religión, dice, ustedes allá y nosotros acá. Y siguió, hasta hoy en día. No se ha convertido, está enferma. A veces casi se muere de las cosas que le pasan, pero no quieren dejar la idolatría. Les hablan de la palabra y no la reciben. No quieren cambiar. ¿Qué puede uno hacer? Bueno, pues pueden perecer. Así estaba esta gente. Este sacerdote les enseñó la ley de Dios, la ley que Dios por medio de Moisés,
para que cambiaran, para que dijeran, bueno, vamos a adorar al Dios que es de este lugar donde nos trajeron aquí. No, siguieron haciendo sus ídolos, siguieron adorando a otros ídolos. Pues siguieron pagando las consecuencias, porque Dios es fuego consumidor también, aunque Él es amor. Cuando uno se arrepiente de sus pecados, de sus maldades, Dios lo perdona, pero cuando la gente no se quiere arrepentir, Dios le trae juicio. Dice, bueno, no te quieres arrepentir, ya te mostré mi gracia, mi misericordia, no te quieres arrepentir, entonces viene el castigo. Pero Dios siempre da oportunidades a todos. Pues esta gente no se quiso arrepentir y siguieron haciendo sus ídolos, y usted sigue leyendo más adelante. Pero vamos a avanzar porque ya me queda poco tiempo. Y en tiempos de Josafat, este sí es el rey Josafat, este es otro rey, porque aquel era el rey de Siria que había conquistado a Samaria. Pero aquí el rey Josafat también, él sí trajo una reforma en su reinado. Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículos del 7 al 9. Aquí vamos a ver cómo Josafat, este rey, era un rey bueno, que Dios estaba con él. Y él dijo, bueno, este pueblo, porque los demás reyes antes que él eran impíos, eran malos, y habían dejado la ley de Dios. Ya no seguían la ley de Dios, ya no seguían la ley de Moisés, ya eran idólatras también, como las demás naciones. Y aquí Josafat, él quería hacer algo diferente, él tenía temor de Dios, y él empezó a reformar todo el país. Y vemos aquí cómo él empezó en estos versículos para entender cómo era este rey. Dice, al tercer año de su reinado, envió sus príncipes Benjail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen a las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas, Semaías, Netalías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tododonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Dice, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Eso fue lo que hizo Josafat en el tercer año de su reinado. Él dijo, este pueblo no puede estar ignorante, este pueblo no puede ser idólatra. Ya que yo soy el rey, yo voy a hacer que a todos se les enseñe la palabra, que a todos se les enseñe la ley de Jehová, la ley de Moisés. Y él preparó a estos sacerdotes, a estos levitas, para que fueran por todo el pueblo a enseñar a la gente a temer a Dios, a enseñarles la palabra. Este fue un reformador, Josafat. Y fue tan tremendo lo que él hizo, que las demás naciones temieron al Dios de Israel. Cuando se dieron cuenta que era un pueblo bien organizado, porque Josafat era un hombre rey temeroso de Dios y organizó todo conforme a la ley de Dios, todas las demás naciones tuvieron temor de ellos. Y dice el versículo 10, a causa de lo que él hizo, dice, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Solamente porque Josafat se puso en las manos de Dios a enseñar al pueblo, solamente con eso no los molestó ningún enemigo, porque sabían que Dios estaba con ellos. Imagínense qué tremenda es la enseñanza. Cuando el pueblo de Dios no es ignorante, cuando el pueblo de Dios es bien enseñado, el diablo está temblando. Los enemigos están temblando allá afuera. ¿Por qué? Porque usted no es ignorante, porque usted conoce la palabra, porque usted no cualquiera lo va a hacer caer. No cualquier tentación lo va a tirar al piso, porque usted tiene enseñanza, tiene palabra, y el diablo va a salir avergonzado. El diablo tiene temor de aquellos que son bien enseñados. Por eso dice en uno de los profetas, dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, en Oseas, si no me equivoco. Porque el pueblo de Dios tiene que estar bien enseñado, tiene que estar bien preparado, porque para todo lo que venga el enemigo en contra, nosotros tenemos que vencerlo en el nombre de Jesús con la palabra de Dios. Por eso no debemos de ser ignorantes, hermanos. Una iglesia ignorante en realidad da vergüenza. ¿Por qué? Cuando viene el enemigo y hace caer por ignorancia, uno se siente avergonzado. Porque dicen, no, pero ¿cómo esta persona fue a caer en esto cuando en realidad tiene palabra de Dios? Pero es que hay personas que no ponen atención a la palabra de Dios, y por eso, aunque se traiga palabra y no la viven, ¿de qué sirve?
Por eso es bueno escuchar palabra de Dios, pero vivirla también, ponerla en práctica, porque así somos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Pues en este caso, ¿verdad? El rey hizo un buen trabajo con el pueblo y la historia es larga, pero solamente estoy trayendo un contenido pequeño de las cosas que sucedieron. Déjeme decirle que como pastor de esta iglesia, ¿verdad? Estoy hablando de mi persona, Dios me llamó a pastorear y a dirigir y a enseñar por medio de las escrituras el camino del Señor. Y es para mí un privilegio enseñar siempre, y siempre le pido a Dios que me ayude. Porque las enseñanzas transforman vidas. Las enseñanzas transforman personas. Y yo sé que las enseñanzas que Dios nos dé a nosotros, los que enseñamos, es muy importante para el pueblo de Dios. Porque de las enseñanzas depende el conocimiento de aquellos, de los que reciben, ya sean los que están aquí o los que nos escuchan. Por eso yo siempre le pido a Dios que me dé palabra, que me dé enseñanza para yo poder traer palabra de Dios, palabra que no sea alterada, y que los que enseñan aquí también. Y ustedes también oren por nosotros para que Dios siempre nos dé palabra, enseñanzas para transformar vidas, para no ser ignorantes, porque estamos en tiempos peligrosos donde hay falsos profetas y falsos maestros, y cualquier persona por allá lo pueden engañar. No voy a terminar la enseñanza porque en realidad se me fue el tiempo, pero usted sabe que hay pastores que ya no creen en Dios, hay pastores que han dejado la fe. Estaba viendo el otro día, alguien me mandó un video, que allá en Canadá hay una pastora que es pastora de años y ahora ya no cree en Dios, ya es atea. Ahora dice que ella ya no cree en Dios, pero todavía tiene a los feligreses con ella, todavía la siguen. Las enseñanzas que trae solamente sea perdónense los unos a los otros, ámense los unos a los otros y ya, pero ella no cree en Dios. Y hay muchos que están abandonando la fe. Estamos en tiempos peligrosos. Por eso hay que atesorar bien esta palabra, estas enseñanzas, hay que atesorarlas bien porque se están cumpliendo la palabra. Cuando yo oigo esas cosas, digo, la palabra se está cumpliendo, porque estamos en los últimos tiempos donde dice que muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y por haberse multiplicado la maldad, dice Jesucristo, el amor de muchos se enfriará. Por esos tiempos estamos ya en esos tiempos. Tenemos que estar bien agarrados de la palabra de Dios. Tenemos que traer buena enseñanza, tenemos que estar bien afianzados porque podemos ser arrastrados también. Para mí la enseñanza es más importante que cualquier cosa aquí en este lugar. Para mí esto es lo más importante, la enseñanza. Por eso siempre pídele a Dios que nos dé palabra, que los que enseñamos aquí sea palabra que viene pura de Dios. Porque esta palabra transforma vidas. Esta palabra salva personas. No es cualquier cosa, no es para hacer un show aquí, no es para hacer cosas aquí, para vernos bien. Aquí cuando venimos nosotros a traer palabra de Dios estamos temblando porque estamos en la presencia de Dios. De tal manera que cuando decimos palabras que en realidad a veces no sabemos ni cómo nos salen las palabras y no queremos ofender ni a nadie, ni a Dios, ni a ninguna persona con nuestras palabras. Por eso tratamos de tener mucho cuidado de cómo hablamos. Porque este púlpito aquí no se hizo para maltratar, sino para salvar. Que nuestras palabras no sean ofensivas para que se pierdan las personas, sino para que sean salvas. Que nuestras palabras que hablamos no sean de nosotros, sino que vengan de Dios. Porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad de nosotros. Y hay mucho que quiero compartir, pero no me da el tiempo. Vamos al final ya. En Daniel capítulo 12, versículo del 1 al 3. A ver si en estos 5 minutos termino unos puntos de vista. Daniel capítulo 12, versículo del 1 al 3. Porque ya estamos en esos tiempos, en los finales. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Sigue diciendo, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.
Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Es muy importante porque aquellos que reciben la palabra, dice que los entendidos, dice, resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Quiénes son los entendidos? Los que escuchan la palabra y la retienen. Puede ser usted que está allá sentado. Por eso es muy importante la enseñanza. Por eso los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Que cuando usted recibe la palabra y la vive, usted es una de estas personas. Usted resplandece porque somos luz en este mundo. Dice, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Quiénes son los que enseñan? Los que enseñamos la palabra, los maestros. Entonces, esta bendición es para los que reciben y para los que enseñan. Por eso es muy importante la enseñanza. Es muy importante recibirla y es muy importante darla. No es cualquier cosa. No es como una vez que dijo un señor, era un miembro de una iglesia que nosotros estábamos pastoreando antes con mi esposa en San Carlos. Lo fuimos a visitar y estaba allá, eran de doble ánimo, casi nunca llegaban, pero una vez fuimos a visitarlos, era un matrimonio, y él conocía mucho de la palabra, él sabía mucho de la palabra, pero el problema es que la esposa lo manipulaba. Si ella decía, no vamos a ir a la iglesia, no iban a la iglesia. Nosotros nos damos cuenta porque uno discierne. Él le gustaba la palabra, él conocía de la palabra, pero era una mujer de esas que dicen, hoy no vas, y tenía que quedarse. Hoy sí vamos. Entonces era difícil la situación. El caso es que dijo este hermano, yo estaba hablando con él allá afuera, afuera del patio, dice, no, fíjese que yo tengo un primo, dice que está pastoreando una iglesia aquí en la ciudad de Imócale. Dice, y mi primo dice, cuando yo hablo con él, porque él me dice que yo tengo palabras, y nos ponemos a hablar y de la palabra, porque sí tiene mucho conocimiento el hermano este. Dice, y dice, ¿sabes qué? Pues si tú tienes mucha palabra, dice, ¿por qué no me ayudas a pastorear? Dice, mira, dice, allí en ese lugar, dice, la gente, dice, se come todo lo que le dan, dice. Así es que lo que tú sabes, dice, yo sé que a lo que tú le des se lo van a comer. Y dice, me puso triste, dice, pero ¿cómo tú siendo pastor dices esas cosas si a la gente no se le da cualquier cosa? Si las personas son para vida eterna, pero vemos que sí son los corazones de personas que solamente están haciendo un trabajo, pero en realidad no para Dios, para sus propios vientres, porque ellos a veces lo hacen por negocio. Ahí no les importa las almas que se pierdan, solamente no, entretenlos ahí, diles algo bonito y ya. ¿Qué importa? Como quiera se lo van a comer. No, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado que enseñamos, porque le vamos a dar cuentas a Dios de nuestras palabras. Así es que la bendición es para aquellos que reciben y para los que enseñan. Esa es la bendición de Daniel capítulo 12, versículo 3. Así es que sea buen receptor, hermanos. Y los que enseñamos, metámonos bien con Dios para que el Señor nos dé buena palabra, buena enseñanza, y así podamos algún día vernos allá en el cielo todos juntos. Que las enseñanzas que traemos aquí no sean solamente para pasar el tiempo, sino que sean palabras de vida eterna, como le dijeron a Jesús, Pedro. Estas son palabras de vida eterna, estas salvan vidas. Así es que no estamos en cualquier lugar. El Señor lo trajo aquí con un propósito, y es de que usted un día vaya al cielo. Es de que usted y yo un día nos vemos allá en el cielo. Aquí solamente estamos de pasada. Aquí solamente estamos en este mundo como peregrinos, pero un día vamos a estar allá por toda la eternidad. Allá nos vamos a conocer. Todos los que lleguemos allá nos vamos a conocer, porque la Biblia dice que allá nos vamos a conocer. Pero no nos vamos a ver como nos estamos viendo ahora con estos ojos carnales. Allá nos vamos a ver como hermanos en Cristo todos. Allá no va a haber matrimonio, no, que este es mía, que aquel es tuyo, no, allá todos somos hermanos, hermano. Allá no va a haber celo, no va a haber envidia, no, que aquel está más bonito, que aquel que mejor me hubiera casado con aquel, que mira nomás, no, hermano, allá se acabó todo eso. Allá no existe envidia, no existen celos, no existen, allá todo es hermosura, porque está uno en la presencia de Dios. Aquí las batallas las tenemos aquí entre nosotros, que todavía somos carnales. Pero un día vamos a estar allá 100% en la presencia de Dios, disfrutando de todo lo que Él es. Que en realidad ni el apóstol Pablo, que fue al tercer cielo, dice que puede explicar las cosas hermosas que están allá en el cielo. Pero un día vamos a estar allá y las vamos a disfrutar todos nosotros, si permanecemos hasta que el Señor venga o hasta que nos lleve. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? No terminé el mensaje, hermano, me falta mucho, pero ahí será otro día. El tiempo pasó rápido, pero yo creo que el punto de vista es que la enseñanza es muy importante, hermanos. Las enseñanzas que traemos y es que usted también las tiene que recibir. Cuando sabemos que son de Dios,
que es un mensaje de Dios, que son palabras de vida eterna, que aquí no venimos a perder el tiempo. Yo sé que todos trabajamos, nos esforzamos para llegar aquí, así como los que enseñamos también. Yo sé que ustedes también hacen un sacrificio para llegar. Yo le estaba diciendo a mi esposa en este día, le dije, fíjate, le dije que esto es un sacrificio tanto para los que llegan a recibir la palabra como para los que vamos a enseñar, porque todos nos tenemos que sacrificar. Todos tenemos que hacer un sacrificio. Los que enseñamos porque tenemos una responsabilidad de enseñar. Los que vienen aquí a la adoración porque tienen que estar aquí también para llevarnos a la presencia de Dios con la alabanza y la adoración. Pero usted también, porque usted es parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, es una responsabilidad para todos. Así es que es algo bonito, que yo sé que Dios está contento porque usted está aquí. Y los que no pudieron llegar, yo sé que quisieran haber llegado porque la atmósfera está bien preciosa desde que empezamos la adoración, la alabanza. Y hoy mismo a esta hora se siente la presencia de Dios. Pero no falte, si usted no puede faltar, no falte, porque Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo, y la palabra que tú necesitas, Dios te la puede dar aquí cuando tú llegas a este lugar. Vamos a adorar a Dios con este canto y después nos pasamos a descansar para estar aquí el viernes. Acuérdense, es de jóvenes. Marvin Salazar va a tener la parte de todo el servicio. No sé si él va a predicar, otra persona va a predicar, pero se va a tratar un servicio para jóvenes. Así es que los que están en sus hogares no falten el viernes, porque es especialmente para jóvenes todo el servicio. Adora a Dios con este canto y así le damos gracias a Dios para despedirnos. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la gloria por toda la eternidad. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la gloria por toda la eternidad. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la gloria por toda la eternidad. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la gloria por toda la eternidad. Sí, Señor, te damos la gloria, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste, Señor, en esta noche, Señor, desde el principio hasta el fin, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu Espíritu Santo, Señor amado, que ha ministrado nuestros corazones en esta noche, en este servicio, desde el principio, Señor, con la adoración, Señor, con la alabanza, ahora con la palabra, Señor, que tú nos has traído, Padre, que podamos retenerla, Señor, y ponerla en práctica, Padre, porque ese es el propósito, Señor, de que tú traes la enseñanza, la palabra para ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Trae a memoria, Señor, tu palabra cuando la necesitemos, Señor, para que así podamos nosotros vencer toda tentación, Señor, que venga, Señor amado, allá afuera cuando estamos trabajando, en los lugares donde andamos nosotros caminando, Señor.
que sea tu palabra en nosotros, Señor, la enseñanza, Señor, que tú nos traes, Señor, cada día en este lugar, que sea, Padre Santo, para vida eterna, Señor, porque tu palabra es la que transforma vidas, la que transforma corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Padre, y que podamos, Señor, poner en práctica, Señor, como es, Padre Celestial, tu consejo, Señor. Gracias, Señor, te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos lleves a nuestros hogares, guárdanos y protégenos en el camino de todo mal, de todo accidente, Señor. Que lleguemos con bien en nuestros vehículos, a nuestros hogares, y que tú nos des descanso, Señor, en la noche, el día de mañana. Danos, Señor, el privilegio de levantarnos fortalecidos y dándote gracias por un nuevo día, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén y amén. Dios le bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos aquí el viernes a las 7:30. Hacia adelante, iglesia.